Así que él escribe para la mente, para la cultura griega. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Si tiene Biblia, lea, si no, pues escuche. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los cuatro evangelios, bueno, mejor dicho, los cuatro escritores sobre el mismo evangelio, ya les he recalcado que evangelio solamente hay uno, pero que son cuatro escritores que narran desde su objetivo, desde su punto de vista, y también hacia un auditorio específico. Pero cuando leo esta parte de la narrativa del doctor Lucas, se me estremece el corazón, hermanos, porque hay emoción, hay adoración, hay cánticos, hay alabanzas, hay testimonio, hay celos de los religiosos también. Pero se me enchina, decía, el alma o los vellos o la piel, o como ustedes quieran interpretarme lo que estoy diciendo, porque a lo mejor mis palabras no alcanzan a decir lo que quiero decir. Es esa frase que dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso le he titulado a este mensaje que les quiero compartir. No sé si se puede ver bien la transmisión, no sé si falta luz o no falta luz, pero le he titulado a este mensaje: la visitación divina. Es para darnos bienestar, paz, gozo y liberación. Ese es el título y en sí
el mensaje en ciernes. La voy a repetir cuando vayan a escribir allá para la transmisión en el título de YouTube. Solamente con que pongan la visitación divina, o la visitación de Jesús, o la entrada triunfal. Pueden ponerla de diferentes maneras. Pero yo la he enmarcado en esta oración gramatical. La visitación divina es para darnos bienestar, paz, gozo y liberación. A eso vino Dios, hermanos. A eso bajaba Dios en el Edén. ¿Se acuerdan que en el Edén encontramos cómo la Biblia dice que el Señor venía todas las tardes? Y hubo una tarde que sucedió lo que ella sabía que iba a suceder, pero que no esperaba y que no quería que sucediera. Una tarde de las muchas que él acostumbraba a bajar, encontró con que Adán y Eva le habían desobedecido y habían comido de lo que no debían de comer, habían hecho lo que no debían hacer. Antes de ese momento, antes de esa fatídica tarde, si me permiten usar la expresión, fatídica porque empezó el juicio, fatídica porque vino sentencia, fatídica porque vino la realidad de quedar separados de la gloria de Dios. Antes de esa tarde, por la construcción gramatical, parece ser que todas las tardes bajaba el Rey del cielo, bajaba el Rey de reyes y Señor de señores para dialogar, para platicar, para conversar con Adán y Eva. Recuerden que ellos eran la corona máxima de toda la creación. La Biblia no registra qué hablaban, qué decían, cómo compartían, solamente dice, da a entender que Él bajaba todas las tardes. Porque el hombre vivía en santidad, vivía en gloria, con su mujer, con los animales que allí estaban, no había enemistad, no había pleitos, no había rencillas, no había gritos. Ese matrimonio era perfecto. Hoy todo eso pues no existe, porque se rompió. Como hay pleitos entre los matrimonios, y no me voy a referir si en su casa se pelean o no, es asunto de usted, pero estoy hablando de una realidad como consecuencia del pecado. El esposo insulta a la esposa, le gritonea, la humilla, la pisotea, la obliga, no sabe si está enferma, si está anciana, si está con dolor. No. Eso es reflejo del pecado. Y algunas esposas, como estamos en el tiempo de la liberación femenina, pues te callas o te callo, y le da también rájale sus sartenazos por la cabeza, ¿no? En algunos casos, no en todos. Pero bueno, ese no es mi propósito en esta mañana, decir cómo vive la familia, cómo vive el esposo. No, quiero enfatizar la visitación del Señor a nuestras vidas. Quiero enfatizar la visitación de Dios a la humanidad. Quiero enfatizar sobre la visitación del amo, dueño, Señor y creador de todo el universo, visitando a su criatura. Y saben, yo lo puedo notar como con un dejo de tristeza. Oh, si tú hubieras sabido el día de tu visitación, si tú hubieras sabido lo que era tu paz, Dios trayendo paz, bendición, abundancia, prosperidad, tranquilidad, la felicidad de una persona. Yo no sé qué cosa es felicidad. Bueno, la felicidad es estado alegre, contento y feliz que por momentos usted disfruta. Eso es la felicidad. Algunos más piensan que con dinero lo pueden conseguir. El dinero es efímero, pronto se va. Díganmelo a mí. Pero estoy seguro que no solamente me pasa a mí, yo estoy seguro que a muchos de ustedes también les pasa. Peso que le llega, peso que se va. ¿Cierto o no? Por más que lo quiere guardar y atesorar, llega el momento que se tiene que ir.
Le digo que me enchina el alma, me enchinan los vellos, porque el hombre lo tenía todo. Y luego la nación de Israel lo tenía todo. Y él, en su entrada triunfal, declarándose, dejándose ver sin ninguna pizca de duda quién era. Por eso dije que había emoción, porque la gente emocionada empezó a cantar, empezó a alabar, empezó a ensalzarlo con júbilo. Quizás para nosotros, los que tenemos esta cultura occidental y muy nuestra, la mexicana, quizás no entendemos muy bien qué es Hosana. Algunos la interpretan que quiere decir salve, es decir, sería un saludo. Pero creo yo que este Hosana para nuestra cultura mexicana equivaldría a un viva, que es nuestro grito de júbilo para ensalzar a alguien o a algo, ¿no? Los que son fanáticos del fútbol, ¡viva el América! Y más si son americanistas, ¿no? ¡Viva el Cruz Azul! ¿no? Y ¡viva la selección mexicana, que la golee todo el mundo! Bueno, nuestro viva sería más o menos la equivalencia de lo que sería en la cultura judía Hosana. ¿Sí me voy a explicar? Hubo emoción, hubo alegría, hubo júbilo. Por parte de algunos hubo obediencia, por parte de otros hubo entrega, por parte de otros hubo reconocimiento, por parte de los religiosos de su época, llamados fariseos, que no eran los únicos. Ahí estaban los saduceos, ahí estaban los escribas también, todas las sectas religiosas que había dentro de la religión judía, llenos de celo, llenos de ira, lleno de envidia, ver cómo la gente se desbordaba en emoción aclamando a Jesús montado sobre aquel pollito. Maestro, cállalos. Es como cuando alguien me dijo una vez celoso porque a algunos hermanos les gusta oírme predicar. Vino y me dijo: oiga, pastor, dígale a su gente que se calme. Así me lo dijeron. Estoy hablando de hace unos 15 años atrás. Oiga, pastor, dígale a su gente que se calme. Pues yo no sé qué es lo que ustedes decían, yo no los ando cuidando, ni sé qué dicen, ni los ando investigando, pero así me reclamó alguien, y a gritos prácticamente en la calle. El celo religioso. ¿Pero de qué sirve el celo religioso? ¿Qué valor tiene el celo religioso? Mucha gente que cumple con la religión, cumple fielmente con venir cada semana al culto, cumple fielmente con quizás ofrendar, con quizás diezmar, con quizás leer la Biblia, con quizás orar. Pero ¿qué valor tiene si el corazón no se entrega a los pies del Rey? ¿Qué valor tiene su lectura bíblica si instantes después está gritando, está ultrajando, está humillando y está ofendiendo y está... ¿Qué valor tiene? Porque yo no estoy diciendo que dejen de leer la Biblia, dejen aquello otro. Maestro, dile que se calle. Ira, enojo. La visitación de Jesús en esa entrada triunfal a su pueblo, a Jerusalén concretamente, sacudió conciencias de unos y de otros. Sacudió corazones de uno y de otros, y de toda una nación y de una ciudad entera. Pero noten al rey. Dice Lucas que él lloró antes de entrar a la ciudad. Dice Mateo que aquella noche volvió a llorar sobre la ciudad, derramando su corazón lleno de tristeza y lleno de dolor. Ese día le estaban aclamando como rey. Ese día le estaban ensalzando como el hijo de David. Ese día le gritaban lleno de júbilo. Pero él sabía que esas mismas gargantas que gritaban Hosana,
Él sabía que esas mismas emociones de aquellos corazones que le hacían victoriarlo, 5 días más tarde, todo cambiaría. Y esas alabanzas se iban a convertir en insultos. Esas expresiones de júbilo se iban a convertir en expresiones de ira, de odio, de rencor. Porque así es el corazón del hombre. Una cosa dice ahora y otra cosa hace al rato. ¿No es cierto, mis queridos oyentes? En la entrada triunfal, Dios viene a nuestro encuentro en la persona de su Hijo Jesús, para que seamos propicios a la reflexión y a la decisión. Ya le dije que desde un principio Dios es y creo que será, puedo decirlo, el que da el primer paso en la búsqueda del corazón del hombre. Así fue con Adán y Eva. Y cuando tomó la decisión de exterminar a la humanidad, fue Dios el que vio el corazón de Noé. Y una vez después del diluvio, viendo Dios que la gente empezó a construir y hacerse de un nombre, una torre que llegara hasta el cielo, los visita para confundir las lenguas. Y puedo ir narrándole porciones del Antiguo Testamento, cómo Dios es el que toma el primer paso para acercarse al corazón de su criatura. Cómo es Dios el que toma la iniciativa para buscar a la oveja perdida. Cómo es Dios el que toma la iniciativa de planificarla y arreglar todo lo que el hombre había desordenado. Y cómo es Dios, y lo cantamos en uno de los cantos, ¿no? Cómo es el que planifica salvar a la humanidad. Y cómo lo ilustra en la religión de los judíos al hablar de los sacrificios, al poner a un sacerdote, al exigir a un cordero, a un animalito inocente. Amados, no es casualidad que Dios le haya traído hoy. Yo sé que algunos piensan que y dicen y declaran que es que vienen siguiendo al hombre y que vienen. No. Pues ni modo que en otras congregaciones no, sí me voy a explicar. También en las otras congregaciones que predican un hombre, ¿no? Si es congregación pentecostés, si es congregación presbiteriana, si es congregación bautista, si es de la que sea. Pues no viene un ángel del cielo y es el que se pone a predicar. No es un hombre, es un ser humano. Pero es el celo, es el rencor, es la ira, es la necedad de ese corazón que se apresura en emitir juicios. Porque no somos buenos para enjuiciar a otros. Con razón dijo el Señor Jesús que antes de que veamos la paja en el ojo del prójimo, recapacitemos y veamos nuestra propia qué. Lo dijo por cierto basura, ¿verdad? Entonces es una visitación que viene del cielo. Y hoy Dios nos está visitando aquí. En otra ocasión le he dicho que en cada vez que nos reunamos, Jesús está entre nosotros. Y Él, y eso lo vemos a la luz de las iglesias apocalípticas, en Apocalipsis 2 y 3. Cómo Él se pasea en medio de los congregantes para pastorear, para consolar, para confortar. Y cada vez que nos reunamos, como dijo Jesús, donde están 2 o 3 reunidos, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Ahí estoy. Y yo pregunto, ¿para qué va a estar en medio de los reunidos? ¿Nomás para verlos? ¿O qué más va a hacer?
esta visitación divina, hermanos, ya les expliqué, ¿verdad?, algunos detalles del Antiguo Testamento y la misma nación de Israel. En esta visitación del cielo, descubrimos en primer lugar cómo reacciona el corazón. Recuerden que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, cuando digo que esta visitación descubre el corazón, porque cuando vino en el Edén a visitar a Adán y Eva, después de que ellos comieron o desobedecieron a lo que Él les había indicado, vino y le descubrió qué es lo que había pasado, porque ellos no aceptaban. ¿Ellos qué hicieron? ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué hizo Adán? ¿Se acuerdan qué hizo? Se escondió. Adán, Adán, Adán. Finalmente por ahí sale Adán: es que me escondí porque tuve miedo. Vino a descubrir el corazón a ellos. Y luego, con el caso de Noé, cuando decide exterminar a toda la humanidad con el diluvio, descubre el corazón de Noé y pone descubierto el corazón del resto de la humanidad, porque resulta que el corazón del resto de la humanidad era ¿qué? Cuando doctor nos dijo la semana pasada, continuamente hacer el mal y expresando ese mal en violencia, en agresividad. Y me pudiera pasar el resto del día diciendo cómo Dios descubre el alma, descubre el corazón, aunque nosotros no querramos. Y aunque intentemos esconderlo, en aquel caso Adán y Eva se escondieron. En el caso nuestro de hoy, en época moderna, es echarle la culpa a los demás. Porque somos buenísimos para eso. Todo el mundo se equivoca menos yo. Todo el mundo es iracundo, menos yo. Todo el mundo es amargado, menos yo. Todo el mundo mete la pata, menos yo. Todo el mundo es malo, menos. ¿Sí me voy explicando? Así es el corazón. Y cuando digo que la visitación del Señor es para descubrir el corazón, es porque esta narrativa, y se acuerdan que les he dicho que es la visitación, porque es la llegada de Jesús a Jerusalén. Por ahí, ese evento, ese acto de Dios al visitar a Jerusalén, porque Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Descubre el corazón de aquellos discípulos que estuvieron dispuestos a obedecer. Él les dio instrucciones precisas: vayan a la aldea de enfrente. Otro de los evangelios dice que calle y toda la cosa, y allí van a encontrar a la asna y a su burrito. Pollino se refiere a un asno no más de 1 año de edad, o sea, joven. Y aquí Lucas se toma la molestia o el tiempo, como ustedes quieran verlo, de especificarnos en que ese burrito nadie lo había montado todavía, nadie. Y les indica: vayan y desaten. Y si alguien les dice qué es lo que están haciendo, díganle: el Señor lo necesita, y punto, que luego nos va a devolver. Encuentro corazones obedientes en esos discípulos. Van y hacen al pie de la letra lo que les indica el rey. Y digo el rey porque lo aclaman así. Pero también encuentro corazones que se entregan, corazones que dan, corazones que están dispuestos a compartir. ¿Quiénes serían esos? Los dueños del burrito, los dueños del pollito. ¿Qué sucedería si eso pasara hoy? Todos te llevan eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eso es mío. Es como los niños de hoy que pronto muestran el pecado del egoísmo cuando se envían. Es mío, es mío. Y los niños muestran su pecado ya, porque el pecado viene dentro de nosotros los seres humanos. Yo quiero confesar mi egoísmo, porque a mí no me gusta que toquen mis cosas.
Yo encuentro corazones que no solamente obedecen, sino corazones que están dispuestos a dar, que están dispuestos a entregar, que están dispuestos a compartir, sin pretexto, sin quejas, sin murmuraciones. Estos corazones, tanto los que obedecieron como los que están entregando el pollino, evidencian su amor, su respeto de quien viene la orden. Porque, hermanos, no se puede decir que amamos a Dios y no dar. No se puede decir que amamos a Dios y no obedecer. No se puede decir que amamos a Dios y no lo reconocemos. Yo encuentro eso en estas personas. Los que obedecen, los que entregan. Yo no estoy diciendo que los que gritaban Hosana, los que gritaban gloria en las alturas, yo no estoy diciendo que no eran sinceros. ¿Me estoy explicando? Lo que estoy diciendo es que esas mismas voces de júbilo, de alabanza, de gloria, de vivas, si me permiten usar por nuestra cultura, se transformaron en crucifícale, se transformaron en odio, se transformaron en rencor, se transformaron en ese poder destructivo que tiene el pecado, cuando el pecado se ha enseñoreado de nuestro corazón. Porque, hermanos, cuando nos desquitamos de alguien, hasta que dice el refrán que la venganza es que la venganza es dulce. Así dice el refrán, ¿eh? Y cuando nos desquitamos de alguien, ¿a poco lo hacemos con mucho amor? Cuando nos desquitamos de alguien, ¿a poco lo hacemos con mucha entrega? Cuando nos desquitamos de alguien, ¿a poco lo hacemos con mucho respeto? Lo hacemos lleno de ira. Y por eso en muchos casos no se miden las consecuencias. Y a veces esa ira asesina. Si no físicamente, pero también moralmente. Porque ¿cuántas esposas, incluyendo a mi esposa, se han sentido asesinadas cuando la ira, cuando el enojo va manifiesta en los hechos de nosotros los esposos? Que conste, no estoy hablando sobre las relaciones familiares, estoy hablando de las consecuencias del pecado y cómo el pecado pervierte el corazón y el alma del ser humano para no considerar en lo absoluto la gracia de Dios. Esos mismos gritos de júbilo, esos mismos gritos de alabanza, esos mismos gritos de vítores al Rey se transformaron en expresiones burlescas. ¿Se acuerdan que cuando él iba en la cruz, o llevando su cruz, se acuerdan que algunos lo golpeaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te va a golpear? ¿Se acuerdan? Porque el corazón del hombre es así, hermanos. Con razón la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Me quedo con la reacción de las conciencias y corazones que obedecieron y que dieron. No me enamoro mucho del entusiasmo y de la emoción de los vítores de aquella gente, porque cuando la emoción gobierna nuestra alma, hacemos cosas que nos van a hacer llorar y vamos a derramar lágrimas, pero demasiado tarde para remediar el asunto. Gracias a Dios que en Cristo hay esperanza. Es una visitación, mis amados hermanos, no solamente que viene del cielo, no solamente que descubre conciencias y corazones, también es una visitación que enjuicia. ¿Por qué el juicio?
¿Y a dónde está el juicio? Yo miro qué juicio, ¿eh? ¿Dónde está el juicio? ¿Saben dónde está el juicio? En los últimos versículos que les había dicho. Estoy leyendo 42, Lucas 19:42. Si también tú conocieras o conocieses, a lo menos, ¿qué significa esta frase? A lo menos este día, a lo menos este momento, si tú conocieras. Ahora, yo pregunto, ¿el pueblo de Israel era ignorante de esto? ¿De veras no sabían? ¿O voluntariamente decidieron no saber? ¿Cómo ven? ¿Saben por qué digo esto? Porque todo el Antiguo Testamento encontramos que Dios le mandó a decir al pueblo una y otra vez, a través de mensajeros, como dice el libro de Hebreos, con visiones, con señales, con sueños, pero luego con profetas. ¿Y se acuerdan qué hacía el pueblo con los profetas? La palabra profeta quiere decir predicador. No tiene nada que ver con lo que de veras hoy leemos en las redes sociales y muchos predicadores que yo no sé cómo le hacen para torcer tanto las escrituras. Y el profeta fulano de tal. Predicadores. Porque estos predicadores que Dios les envió, que la Biblia le llama profetas, lo único que hacían era dar el mensaje que Dios les daba a ellos. ¿A dónde Dios nos da el mensaje hoy? En la Escritura. Yo solamente le estoy repitiendo. Por eso, una vez alguien me presentó en una iglesia y hoy vamos a tener al predicador. No, yo soy un decidor nada más. Un decidor es uno que repite. Dios les mandó a decir todo, que Jesús era el Mesías, o sea que vendría el Mesías, que los iba a liberar, que los iba a transformar, que los iba a levantar, que los iba a poner por encima de todo. Ellos sabían eso, lo tenían aquí en el intelecto, pero no lo tenían en el corazón. Y es lo que sucede hoy con muchos cristianos. Saben mucho de Dios, saben Biblia de memoria, pero lo han rebajado a prácticas de religiosidad y nada más, porque no lo creen. Y esa fue la tragedia de la nación de Israel. Por eso estas palabras tristes del visitador celestial, déjenme ponerle esta expresión, visitador celestial, palabras tristes. Si por lo menos hubiera sabido de este día. ¿Y saben por qué se lamenta? Porque había dado revelación. Esto, lo del pollito, hermanos, viene del profeta Zacarías en el capítulo 9. Allí Dios le manda a decir que el rey va a entrar montado en un pollino. Y tan lo conocía que por el momento de la emoción muchos lo aceptaron así. Por eso dijeron, bendito el que viene en el nombre. Pero era emoción, era júbilo, era el patatús del momento, ¿no? La tentadera del momento. No era expresión del corazón y del alma. No estoy diciendo que no eran sinceros. Porque si ellos hubieran sabido lo que estaba pasando realmente en ese momento, no hubieran pedido su crucifixión, no se hubieran burlado de él, no lo hubieran escarnecido, no lo hubieran rechazado como lo hicieron. Si tú hubieras conocido a lo menos este día, pero mira la otra frase, lo que es para tu paz. ¿A qué había venido Jesús para visitarnos? ¿A traerles qué? Paz. A traerles gozo. No pura emoción, gozo. El gozo que viene del cielo, el gozo que viene del corazón de Dios. No un momento, un instante de felicidad, sino un estado permanente que se llama llenura del Espíritu Santo.
No solamente estamos contentos y felices mientras estamos cantando en el culto, y cuando vamos saliendo del templo empezamos con víboras y sapos y quizá que me sale de nuestra boca, expresando lo que hay en el corazón. Y era la paz que llegaba en ese momento. Era el rey de paz. ¿Se acuerdan que les digo? No se confundan. Dijo, no se turben, no se confundan. ¿Creen en Dios? Creen en mí también. Y le estoy diciendo todo esto porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo y yo les doy la paz, no como el mundo la ofrece, sino la paz auténtica, la paz que viene del cielo, la paz que viene del corazón de Dios. Y por eso Jesús llora, hermanos. ¿Notaron en la narrativa que Jesús lloró? No dudo que se gozó en los corazones que le obedecieron fielmente. No dudo que se gozó en el corazón de los que le dieron el burrito. Pero se dolió en el corazón al ver el corazón de la demás gente, cómo actuaba, cómo reaccionaba y cómo reaccionaría 5 días más tarde. Porque hay algo escondido para Dios. Él lo sabe todo. Qué insensatos somos cuando pretendemos escondernos de Dios, como lo hizo Adán. Qué imprudentes somos cuando pretendemos culpar a los demás, como lo hizo Adán también. Dios conoce el corazón, Dios conoce mi conciencia, Dios conoce lo que hay adentro de mi alma. Por eso dije que esta visitación es una visitación que juicia. Rechazaron a Jesús porque no estaban preparados para recibirlo, porque no quisieron recibirlo, porque decidieron deliberadamente no aceptarlo como el Mesías. Y por eso le dice, mas ahora está encubierto tus ojos. ¿Por qué estaba encubierto todos los ojos de esa gente? Por el pecado. Le dije hace un rato, cuando gobierna el pecado en nuestras vidas, somos seres amargados, llenos de ira, de resentimientos, de gritos, de violencia, de engaños, de mentiras. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Qué terrible juicio sobre la ciudad. Eso sucedió en el año 70 de nuestra era. Si Jesús lo dijo alrededor del año 33, entonces por ahí de unos 35, 37 años más adelante sucedió esto que él está anunciando aquí. Ahora, ¿por qué todo ese juicio? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué la crueldad con las mujeres embarazadas? Porque ahí se nota eso, Dice que van a matar a las mujeres con sus hijos dentro de ellas. Ahí lo dice. ¿Por qué esa crueldad? ¿Por qué esa hazaña? La paga del pecado es muerte. No podemos pecar contra Dios y salir ilesos. No podemos ofender a Dios y quedar impunes. Tarde o temprano nos van a alcanzar las consecuencias. Como alcanzaron a este pueblo que sí lo victoriaba, pero que no lo obedecía. Que sí lo engrandecía de labios, como dijo más antes el profeta. Este pueblo nomás de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo que reconocía que sí venía en el nombre de David, pero que internamente en realidad no lo creía. ¿Por qué todo eso? Miren la frase que les dije que me enchina el alma. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero no conocieron, no porque Dios no se los hubiera dicho, bien que se nos dijo. No conocieron, no porque Dios no les hubiese dado la iluminación, Dios les iluminó. No porque Dios no les hubiera hablado, Dios les habló. No porque Dios no les hubiera mandado mensajeros, Dios les envió mensajeros.
No porque Dios no le hubiera mandado señales, Dios le dio señales. No porque Dios no hubiera cumplido lo que Él dijo, lo cumplió al pie de la letra, hasta lo del burrito. Pero ellos decidieron voluntariamente rechazarle. Terminó diciendo, Dios nos visita cada reunión, porque lo dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nos visita el Señor. Si nos reunimos en Jesús, si nos reunimos para honrarlo, Él está allí. No tenemos que pedirle que venga, Él está allí. Lo expresamos poéticamente en los cánticos, pero Él está allí. Porque fue lo que Él dijo. Y lo que Él dice lo cumple al pie de la letra. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pregunta, hermanos, ¿usted está consciente de que Jesús está aquí? ¿Su corazón lo cree? ¿De verdad lo cree? Porque ese es el meollo de Jesús. ¿Lo reconoce que está aquí? ¿Lo cree que está aquí? ¿Cree que su voz es poderosa? ¿Cree que su palabra es eterna? No solamente lo pone aquí en el intelecto, sino también en el corazón. Porque la visita de Jesús es para eso. Llevarnos a una reflexión y a la toma de una decisión. ¿Cuál es su decisión en esta mañana? La nación de Israel tomó su decisión y viene el juicio. Los discípulos y los dueños del burrito tomaron su decisión. Qué bendición, qué privilegio, qué gozo, porque no hay nada más agradable que estar a los pies de Jesús. Lo cantamos, ¿no? Y el mismo Jesús lo dijo cuando se reunió con María y Marta, ¿se acuerdan? No hay nada más grande que estar a los pies de Jesús. Por eso, como pastor, les animo y les motivo que no se pierdan los cultos. No sean religiosos cumpliendo un domingo en la mañana. Y no puede alegar que no se los dije. No puede acusarme que no les advertí. No puede echarme la culpa de que no le dije. Jesús está aquí. ¿Qué reflexión le causa su visita? Pero, ¿qué decisión toma usted en su corazón? Eso lo decide usted. Yo te doy gracias, Señor, por tu visitación. Te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias, Padre, porque nunca nos abandonas. Y siempre nos mandas señales bien palpables como nos las enviaste apenas ayer. Empezando el viernes. Para bendecirnos, para traernos tiempos de refrigerio, y tiempo de liberación, y tiempos de paz, y tiempo de abundancia. Gracias, Dios, por visitarnos. No solamente la nación de Israel, no solamente la ciudad de Jerusalén en aquella entrada que hoy recordamos, sino por visitarnos cada día en donde quiera que estemos. Que tu palabra despierte nuestra conciencia y tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón y pensamiento por Cristo Jesús. Amén y